Hola hermanos, buenos días, buenas tardes. Seguimos aquí con nuestros cursos. Este capítulo que vamos a ver hoy es el capítulo 5 que se llama Orar con los Salmos. Y vamos a iniciar precisamente con, con una oración, con un salmo, el Salmo 73. Vamos a iniciar leyendo el Salmo 73. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno es Dios con Israel, con los limpios de corazón. Un poco más y yo hubiera caído. Mis pies casi resbalaron, pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y malvados. A ellos no les importa la muerte, pues están llenos de salud. No han sufrido las penas humanas, ni han estado en apuros como los demás. Por eso el orgullo es su collar y la violencia su vestido. Están gordos que los ojos se les saltan, y son demasiadas sus malas intenciones. Con burla, orgullo y descaro, amenazan hacer maldad y violencia, atacan al cielo con sus labios y recorren la tierra con su lengua. Por eso la gente los alaba y no encuentra ninguna falta en ellos. Preguntarán, ¿acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo? Miren estos malvados, con toda tranquilidad aumentan sus riquezas. De nada me sirve tener limpio el corazón y limpiarme las manos de toda maldad, pues a todas horas recibo golpes y soy castigado todas las mañanas. Si yo hubiera pensado como ellos, había traicionado a tus hijos. Traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. Solo cuando entré en el santuario de Dios, comprendí a dónde van a parar ellos. Los has puesto en un lugar resbaladizo y los empujas a la ruina. En un momento quedarán destruidos. El miedo acabará con ellos. Cuando tú, Señor, te levantes, como cuando uno despierta de un sueño, despreciarás su falta apariencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sí, vamos a iniciar entonces este tema con que se llama orar con los salmos. Ya vimos cómo tenemos la necesidad de hacer oración. Vimos cómo la Biblia nos enseña a orar con los hombres que transcurso de la historia de la salvación, cómo hacían oración a Dios. También vimos cómo Cristo es nuestro modelo de oración. Tenemos que seguir sus pasos, sus enseñanzas. Y también cómo vamos a orar junto a María, junto a la Virgen María que nos lleva a su Hijo Jesús. Debemos interceder, a pedirle que interceda por nosotros y que nos lleve a su Hijo. Entonces, este tema vamos a ver ahora cómo vamos a orar con los salmos. El libro de los salmos está formado por una serie de oraciones compuestas en el transcurso de la historia del pueblo de Israel. Vamos a ver cómo los salmos no son palabra de Dios. Por eso, si ustedes se fijan, cuando vamos a la celebración eucarística, la primera lectura está tomada la mayor parte del Antiguo Testamento, ¿sí? Que es Dios le habla a su pueblo. Y después en el Salmo, el pueblo le responde a Dios, ¿sí? No es palabra de Dios los salmos. El pueblo le está respondiendo con esos salmos, con esas oraciones cantadas, le está respondiendo a Dios, ya sea para alabarlo, para pedirle, para darle acción de gracias. Entonces, los salmos no son palabra de Dios. Después ya viene la segunda lectura del Nuevo Testamento y el Evangelio, que es mismo Cristo que habla. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia, la mayor parte de la Biblia, nosotros cuando terminamos de él, decimos palabra de Dios y respondemos, te alabamos, Señor. Cuando
rezamos un salmo, no se dice palabra de Dios, se dice gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no es palabra de Dios. Y cuando es el Evangelio, decimos palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en el Evangelio es Cristo mismo quien nos está hablando. Entonces, toda la Biblia es palabra de Dios, pero en los Evangelios, Cristo mismo nos está hablando. Nos está dando la enseñanza a Cristo mismo. Entonces, por eso decimos palabra del Señor. Y respondemos todos, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, en el Salmo, cuando acabamos de leer un salmo, vamos a decir, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la gente va a responder, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo no es palabra de Dios porque es unos cantos, alabanzas, himnos que el pueblo iba a componerle a Dios para responderle a Él por medio de que Dios se manifestaba al pueblo. El pueblo le respondía a Dios. Entonces, también cuando vamos a hacer la proclamación de la palabra, algunas personas dicen, vamos a responder al salmo, ¿no? No se tiene que decir nada. Y si han dado caso, se tuviera que decir algo, se tendría que decir a la palabra de Dios, respondemos con el Salmo 73, por ejemplo, ¿sí? Porque con el Salmo le estamos respondiendo a la primera lectura, ¿sí? Entonces tendríamos que decir, a la palabra de Dios respondemos con el Salmo 73 y no respondemos al Salmo, ¿sí? Entonces, el Salmo es composiciones que hizo el pueblo de Israel para la manifestación que Dios hacía con ellos, ¿no? Entonces, se llaman salmos porque al ser traducidas las oraciones en griego, se les identificó con el instrumento musical con la cual acompañaban al cantarlas, que era un salterio, era como una especie de arpa chiquita, una guitarrita, ¿sí? Triangular que tenía cuerdas y se llama salterio, entonces de ahí se toma el nombre de salmos, ¿sí? Pero más que nada son oraciones. En hebreo se llamaban telim, que quiere decir himnos, pero en realidad no se trata solamente de himnos. Por eso se les llama más frecuente mismor, que alude al instrumento musical hebreo con el cual acompañaban las oraciones cantadas, ¿sí? Entonces, la palabra hebrea corresponde a nuestro vocablo salmo es mismor. Procede de la raíz samar, cantar con acompañamiento. O sea, igual porque es un instrumento de cuerda, ¿no? Entonces, ya vimos que en el idioma griego y en el hebreo, ¿sí? Dependiendo, pero era porque se acompañaba con un instrumento, ¿no? Ya sea el salterio, ¿verdad? En este libro del salterio, o de los libros del salterio, hay 150 salmos. No se trata de un número exacto, sino convencional. De hecho, los salmos 9 y 10 no son más que uno solo. Lo mismo que los salmos 42 y 43. Entonces es un mismo salmo, pero está dividido. Entonces podemos decir que son dos salmos diferentes, y no. Es un mismo salmo, más largo, pero entonces vamos a poner que son 150 salmos en el número, pero no quiere decir que sean exactamente 150 salmos, ¿no? Por otra parte, notamos que los salmos 14 y 53 son un doblaje, o sea que quiere decir lo mismo, es como una copia. Así también el Salmo 108 está compuesto de dos mitades de los salmos 56 y 60. ¿Sí? Entonces no es que exactamente quiera sea un número exacto el 150 salmos. Vamos a ver más adelante cómo de ahí nació el rosario, porque antes los monjes se tenían que saber la Biblia de memoria y entonces tenían que cantar
los 150 salmos. Ellos se aprendían de memoria los 150 salmos y eran las oraciones que ellos hacían, los 150 salmos. Pero después para que pues, la gente que no aprendía de memoria la Biblia, los salmos, y empezó a crearse el rosario. Entonces vamos a ver cómo estos 150 salmos, por eso de que mucha gente no sabía la Biblia de memoria y muchos frailes o monjes no sabían leer ni escribir, pues se fue cambiando por las Aves Marías, ¿sí? Que eran 50 Aves Marías por cada misterio, entonces eran tres misterios, antes eran tres misterios, eran 150 Aves Marías intercaladas con el Padre Nuestro, ¿sí? Ya después, más adelante, San Juan Pablo II puso otro misterio, ¿sí? Que se llama los luminosos, se reza los jueves, el rosario, pero antes eran tres misterios y entonces cada misterio tenía 50 Aves Marías y entonces se rezaban las 150 Aves Marías, ¿sí? Sí, entonces pero eso se dio hasta como el siglo XI, ¿sí? O XII, pues empieza a usarse ya así como el rezo del rosario, entonces se sustituye el rezo de los 150 salmos, ¿sí? Se empieza a sustituir por las 150 Aves Marías, por la gente y los monjes, principalmente los monjes que no sabían leer, ¿verdad? También se le da esto a Santo Domingo, que él fue el que empezó con el uso de estas 150 Aves Marías. Entonces se fue creciendo esta devoción y ahorita ya está como lo vemos, ¿no? Pero entonces así se empezó. ¿Por qué? Porque antes se rezaban los 150 salmos, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver cómo la iglesia sigue rezando los salmos, ¿sí? Pero así fue como se fue empezando a rezar el rosario para sustituir el rezo de los 150 salmos. Entonces primero hay que ver los géneros literarios en que están escritos esos salmos que se componían para Dios. Hay que conocer los géneros literarios. Por género literario se entiende la manera como un escritor emplea su lenguaje. Vamos a ver cómo hay salmos de petición, salmos de alabanza y salmos de acción de gracias. Entonces depende de la manera con el que el escritor emplea ese lenguaje del salmo, es como el género literario como se va a conocer ese salmo, ¿no? Los estudiosos dividen los salmos en tres grandes géneros: los himnos, las súplicas y la acción de gracias. Primero, los himnos son salmos de alabanza a Dios. El hombre alaba a Dios no por un beneficio recibido, sino por reconocer su bondad, su amor y su omnipotencia. Inicia con una invitación dirigida por los levitas a la asamblea. Sigue el cuerpo del himno, en el cual se expresa el motivo de la alabanza. Porque es bueno, por las maravillas que ha hecho. Puede haber una conclusión, pero no siempre se encuentra, ¿sí? Hay varios salmos que son llamados himnos, ¿sí? Hay varios salmos. eh, Voy a poner algunos salmos y ustedes en su casa los rezan para que vean cuáles son los himnos o los salmos que son llamados himnos, ¿sí? Que son de alabanza a Dios. En este conjunto podemos distinguir, según el tema que desarrollan, dos grupos de salmos: los cánticos de Sión y los salmos del reino de Dios. Los primeros ensalzan a la santa ciudad,
morada del Altísimo y meta de peregrinaciones. Los segundos tratan del reino universal de Yahvé, ¿sí? Entonces hay unos salmos que se van más a la alabanza del lugar, ¿sí? De la ciudad santa, del templo, de la morada del Altísimo, van a hacer a la alabanza hacia el templo, ¿sí? Hacia el templo de Israel, hacia el templo de Jerusalén, ¿sí? Y los otros salmos van más enfocados a alabar a Yahvé, a alabar al reino de Dios, ¿sí? Entonces, un poco la diferencia, pero son alabanzas. Los himnos son alabanzas a Dios, ¿no? Entonces, segundo lugar, encontramos las súplicas. Son oraciones con las cuales se pide ayuda a Dios en situaciones o peligros. Algunos de estos salmos son oraciones del pueblo o de toda la comunidad. También hay algunos números de esos salmos para que ustedes lo vean. Y otros, la mayoría, son oraciones de individuos perseguidos, calumniados, oprimidos o enfermos que buscan la ayuda de Dios. También aquí algunos números de esos salmos. Entonces vamos a ver cómo puede ser esa petición en comunidad, como pueblo, como comunidad, que se haga esa petición a Dios. Pero mayor parte también son oraciones individuales, que porque algunas personas eran perseguidos, calumniados, oprimidos o enfermos, ¿no? Pero se pide la ayuda, ya sea en comunidad o particularmente se pide la ayuda a Dios, ¿no? Los salmos 120 al 134 son llamados cánticos de los peregrinos. Probablemente eran cantados por los grupos que iban de peregrinación a Jerusalén en ocasión de las grandes fiestas, por decir Pascua, ¿no? Que iban a Jerusalén en peregrinación, posiblemente estos salmos iban siendo cantados en el camino hacia Jerusalén, ¿sí? O también en Pentecostés, a la fiesta de Pentecostés. Para comprender estos salmos hay que saber quién era suplicante en la antigüedad. Era uno que se ponía bajo la protección de su superior para escapar de un peligro, que podía venir a veces de la misma persona a la cual se encomendaba. El suplicante se abandonaba en las manos de aquel a quien le pedía protección. Se sentían angustiados y sabían que a veces, aunque fuera su mismo, vamos a suponer, agresor, le suplicaban, ¿verdad? Le suplicaban por su vida, ¿no? Entonces se abandonaba en manos de esas personas, ¿no? Suplicar a Dios quiere decir presentarse ante Él en postura suplicante, levantando los ojos, tendiendo las manos, postrándose ante Él y refugiándose en Él, ¿sí? En una postura totalmente suplicante, ¿sí? Porque le estamos suplicando a Dios que nos ayude. Y en tercer lugar está la acción de gracias. Es la oración que hace el hombre a Dios por haber recibido un beneficio, la liberación de un peligro, la abundancia de cosas, los favores concedidos al rey, etcétera, ¿no? Entonces, es un salmo, es una oración de acción de gracias. Vamos a poner también los números que de los salmos que hablan de esta acción de gracias, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo los salmos eran la oración del pueblo de Israel, ¿sí? Era como se comunicaban con Dios y la mayor parte era cantado como se comunicaban con Dios. Era el pueblo de Israel como tenía esa oración con Dios, esa comunicación con Dios. Entonces, vamos a ver que los salmos siguen siendo la oración del pueblo de Dios.
la oración del cristiano. Ante todos los salmos fueron oración del Antiguo Testamento. El mismo Dios inspiró los sentimientos que sus hijos deben albergar con respecto a Él. Le recitaron a Jesucristo, la Virgen María, los apóstoles, los primeros cristianos. La Iglesia Católica ha hecho de ellos, sin cambiarlos, su oración oficial. ¿Sí? Vamos a ver cómo, ya vimos en la celebración eucarística, se reza salmos, y después de la Eucaristía, la oración más importante que tiene la Iglesia cristiana, la Iglesia católica, es la liturgia de las horas. Después de la misa es lo más importante. Mucha gente piensa que el rosario puede ser a lo mejor más importante, pero no. Para nosotros los cristianos, primero en la oración está la celebración eucarística y después la liturgia de las horas, que está llena de la riqueza de estas oraciones de los salmos. ¿Sí? Entonces la Iglesia Católica ha hecho suyos estos salmos, ¿sí? Y es su oración oficial de la Iglesia Católica, ¿no? En ellos encontramos un gran, por si horror también, horror al mal, alabanza y las maravillas de Dios, ¿sí? Y eso nos hace que caigamos en un abismo de amor del poder de Dios, ¿sí? Pero en los salmos encontramos también expresiones durísimas de vergüenza, ¿sí? Hay algunos salmos que vemos como son expresiones duras, y que a veces si no entendemos el mensaje podemos hasta impresionarnos, ¿no? de que esté esto escrito en la Biblia, ¿sí? Uno se queda desconcertado al leer, por decir algún pedazo que dice en el Salmo 139, 37. Dichoso aquel que agarra a sus pequeños y los haga pedazos en las piedras, ¿sí? Entonces, aquí en este salmo, si nosotros leemos este salmo y queremos entenderlo a nuestro tiempo, a nuestra cultura, pues cómo es posible que este salmo diga que dichoso aquel que agarra a sus pequeños y los hace pedazos en las piedras. Tenemos que recordar que los salmos reflejan la psicología de aquellos tiempos que eran anteriores al anuncio del Evangelio de Cristo. Sí, recordemos que en el Antiguo Testamento era cumplir la ley rígida y todo era cumplirlo por obligación. Cristo nos va a traer amor a esas leyes, a esos mandamientos. Cristo les va a traer amor. Sí, entonces hay que comprender bien la palabra de Dios para no sorprendernos, espantarnos por algunas partes de la Biblia, en este caso los salmos, que hablan con esa dureza. Entonces, tenemos que primero conocerla bien, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, teniendo presente esto, para nosotros los salmos tienen un significado más profundo. No se trata de odiar a los paganos, los enemigos de Dios, sino al mal que Cristo vino a combatir. Esta explicación nos la proporciona San Pablo, que dice en carta a los Efesios 6 del 11 al 13, póngase la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo, porque nuestra lucha no es con las fuerzas humanas, sino contra los principados, contra las potestades, dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que está en las alturas. Por eso, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y permanecer firmes a pesar de todo. El libro de los Salmos es como un ser vivo que habla, que sufre, que gime y que muere, que resucita y que canta en el umbral de la eternidad. Los salmos son plegarias extrañas, nacidas
hace más de 2 milenios en labios de un pueblo pequeño y que desde entonces no han dejado de ser murmuradas o gritadas en el silencio de los claustros o en el clamor de los órganos litúrgicos, en el secreto de la vida cotidiana o en las asambleas de los pueblos creyentes. ¿Sí? Una de las claves para encontrar en el universo es precisamente percibir que son historia, son la vida convertida en plegaria, la historia de Israel transfigurada en Eucaristía, mediante su entrada en el culto. Si nos servimos de los salmos para entablar un diálogo alegre, doloroso, consolador y lleno de esperanza con Dios, ellos terminarán de ser historia de Israel y empezarían a ser historia de nosotros, a ser de nosotros, a ser nuestros los salmos, a ser parte de nosotros los salmos, porque eran parte del pueblo de Israel esos salmos. Para nosotros como cristianos también tenemos que hacer parte nuestra los salmos, hacerlos nuestros, ¿sí? Vivirlo, esta súplica, este gozo, ¿sí? Esta alegría, esta esperanza a Dios, tenemos que vivir también nosotros estos salmos, ¿no? Y como decía, no han dejado de ser murmuradas o gritadas, o en el silencio, ¿sí? La liturgia, han seguido gritando estos salmos, ¿no? Entonces, los salmos y la liturgia de las horas. Para estudiar este tema, sugerimos la enseñanza oficial de la Iglesia, contenida en los documentos preliminares de la liturgia de las horas, que dice: desde el principio de la Iglesia, a los salmos se les dio un sentido eminentemente mesiánico. El mismo Cristo, Señor, lo puso de manifiesto al decir a los apóstoles: tiene que cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, como dice en Lucas 24:44. Es un ejemplo conocidísimo el diálogo que nos refiere San Mateo acerca del Mesías, el hijo de David y Señor suyo. Está en Mateo 22:44 y siguientes, ¿no? En el que el Salmo 110 es aplicado al Mesías. El mismo Cristo se relaciona a los salmos con él mismo, ¿sí? Con el Mesías. Siguiendo otra senda, los santos padres aceptaron y comentaron todo el Salterio a modo de profecía acerca de Cristo y de su iglesia. Por el mismo motivo fueron elegidos los salmos para su uso en la Sagrada Liturgia. Tanto los padres como la liturgia procedieron rectamente al oír en los salmos a Cristo que clama al Padre o al Padre que habla a su Hijo. La interpretación cristológica no se limita en modo alguno a aquellos salmos que son considerados como mesiánicos, sino que se extiende a muchos otros, en los que sin duda se dan meras apreciaciones, pero refrendadas por la tradición de la Iglesia. La oración pública y comunitaria del pueblo de Dios figura con razón entre los principales cometidos de la Iglesia. Ya en sus comienzos, los bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones, ¿sí? Como dice en Hechos 2:42. Estos testimonios de la primitiva iglesia ponen de manifiesto que los fieles solían dedicarse a la oración en determinadas horas. Con el tiempo se llegó a santificar
con la oración común también las restantes horas que los padres veían claramente aludidas en el libro de los Hechos, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de cómo ya los apóstoles tenían algunas horas para hacer la oración. Vamos a ver Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos 3, versículo 1. Un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Vamos a ver ahora Hechos 10, versículo 9. Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras iban en camino cerca de Jope, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. ¿Sí? Y por último vamos a ver Hechos 16, 25. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios y los otros presos escuchaban. ¿Sí? Entonces veamos cómo ya había unas horas específicas donde los apóstoles hacían oración a las 3 de la tarde, al mediodía, a medianoche, ya tenían sus horas para hacer la oración. Y la iglesia cristiana fue tomando eso y ya hace de santificar esas horas para hacer oración, ¿sí? Tales oraciones realizadas en común, poco a poco se iban configurando como un conjunto definido de horas. Esta liturgia de las horas o oficio divino antes no se le decía liturgia de las horas, se le decía oficio divino, así se conocía antiguamente, rezar el oficio divino, ¿sí? Ahora se le conoce como la liturgia de las horas, pues porque se reza en unas horas definidas, ¿no? Es principalmente una oración de alabanza, de súplica y ciertamente oración que la iglesia realiza con gusto y dirige a Dios. Fiel y obediente al mandato de Cristo de que hay que orar siempre sin desanimarse, la iglesia no cesa un momento en su oración y nos exhorta con estas palabras, como dice en Hechos 13:15. Por medio de Jesús ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza. Responde al mandato de Cristo no solo con la celebración eucarística, sino también con otras formas de oración, principalmente la liturgia de las horas. La liturgia de las horas, como las demás acciones litúrgicas, no es una acción privada, sino que pertenece a todo el cuerpo de la Iglesia. Lo manifiesta e influye en el Sacrosanctum Concilium, el número 26 del Vaticano II. Si no es que antes pues regularmente lo hacían los obispos, sacerdotes, religiosos, hacían la liturgia de las horas y los laicos casi no ni lo conocíamos, pero desde el Vaticano II se ha hecho un énfasis en que como cuerpo de la iglesia todos debemos de rezar la liturgia de las horas. Dice, sigue diciendo el Sacrosanto Concilium, ahí donde sea posible, celebrarán también las horas principales, comunitariamente y en la iglesia. Las otras asambleas de los fieles, que en cierto modo representan a la iglesia, visible, constituida por todo el orbe de la tierra. ¿Sí? El número 42 de la Sacrosanctum Concilium dice, por tanto, cuando los fieles son convocados y se reúnen para la liturgia de las horas, uniendo sus corazones y sus voces, visibilizan a la iglesia que celebra el misterio de Cristo. Entonces, se recomienda
Asimismo, a los laicos, donde quiera que se reúnan en asambleas de oración, de apostolado o por cualquier otro motivo, que se reciten el oficio de la Iglesia, celebrando alguna parte de la liturgia de las horas. Es conveniente que aprendan en primer lugar que en la acción litúrgica adoran al Padre en espíritu y en verdad, y que se den cuenta de que el culto público y la oración que celebran atañe a todos los hombres y puede contribuir en considerable medida a la salvación del mundo entero. Conviene finalmente que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la Iglesia, no solo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno, con lo que se sentirá más insertada en la Iglesia. ¿Cómo rezar la liturgia de las horas? Sí, vamos a ver cómo se inicia el rezo de la liturgia de las horas. Se, se inicia con un invitatorio que consta del versículo: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. ¿Sí? Entonces, así se empieza a rezar la liturgia de las horas. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y se sigue con el himno del Salmo 94, ¿sí? Que es como un invitatorio al rezo de la liturgia de las horas. Se reza este salmo. Sí, es conveniente rezar este salmo en forma responsorial, alternando cada estrofa de la antífona. Por eso es importante que se haga en comunidad o en familia, porque hay alguien que guía el resto de la liturgia de las horas y las personas que responden, ¿sí? En este caso se alternan las estrofas del himno o del salmo para que se rece una parte el que guía y otra parte la otra comunidad o la familia, ¿no? Entonces es importante sí que haya comunidad o varios de familia para que haya estas respuestas del salmo, ¿no? Hay la primera oración que se hace es en la mañana, se llama las laudes. Las laudes matutinas están dirigidas y ordenadas a santificar la mañana. Esta hora que se celebra con la primera luz del día. Trae además a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres, ¿sí? Y en estas laudes vamos también al final a rezar el cántico de Simeón, ¿sí? Canto de Simeón se reza en las laudes, como ya lo vimos en los temas anteriores. En las vísperas es la oración de la tarde. Cuando atardece y el día va de caída. En acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto, como decía San Basilio. Entonces hay que dar la máxima importancia a las laudes y a las vísperas como una oración de la comunidad cristiana. Las laudes y las vísperas comienzan con una invitación inicial: Dios mío, ven en mi auxilio. Y se responde: Señor, date prisa en socorrer. Al que le sigue gloria al Padre y el aleluya, que se omite en tiempo de Cuaresma. Cuando en tiempo de Cuaresma pues no se dice el gloria y el aleluya. Todo ello se omite en las laudes cuando procede inmediatamente al invitatorio. Seguidamente que se dice el himno apropiado, después del himno viene la salmodia, que en las laudes consta de un primer salmo matutino, un cántico tomado del Antiguo Testamento y un segundo salmo de alabanza. La salmodia de las vísperas consta de 2 salmos apropiados a esta hora y a la celebración del pueblo,
y de un cántico tomado de las cartas de los apóstoles o del Apocalipsis. Terminada la salmodia, se tiene la lectura, bien que sea breve o más extensa. Hay libertad para hacer una lectura bíblica más extensa. Regularmente viene una lectura corta en la liturgia de las horas, pero hay libertad para que uno se extienda en la lectura de la lectura bíblica, ¿no? Como respuesta a la palabra de Dios se ofrece un canto responsorial. Seguidamente se dice con solemnidad el cántico evangélico, con su correspondiente antífona. La laudes será el cántico de Zacarías, ¿sí? Como ya vimos, la laudes para rezar el cántico de Zacarías. Y en las vísperas, el cántico de la Virgen María, o Magnífica, como lo conocemos, se va a rezar en las vísperas. Terminando el cántico, en las laudes se hacen unas preces para consagrar a Dios el día y el trabajo. Y en las vísperas, las preces son de intercesión y luego se recita el Padre Nuestro. A continuación se dice la oración conclusiva, que figura en el Salterio para los días ordinarios de la semana y en el propio para los demás días. Finalmente, si preside un sacerdote o un diácono, despide al pueblo con el saludo: el Señor esté con ustedes, y la bendición, como en la misa. Añadiendo después: podemos ir en paz. Con la respuesta: demos gracias a Dios. Si el que preside no es ordenado, es un diácono, se termina diciendo: el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Si es un diácono. Entonces son las oraciones de la mañana y de la tarde. Pero también hay una oración en la noche que se llama completas, que en realidad la liturgia tiene más oraciones. Hay más oraciones en la liturgia de las horas. Regularmente estas son las oraciones que hacen los sacerdotes, los religiosos, pero nosotros como laicos podemos hacer estas tres: las laudes, las vísperas y las completas, las completas ya es cuando termina el día, ¿no? Pues las completas son la última oración del día que se ha de hacer antes del descanso nocturno, aunque haya pasado ya la medianoche. No importa si ha pasado la medianoche, podemos hacerlas completas, ¿no? El esquema es un poco diferente de las demás horas, pero no es difícil. Está hecho para una sola semana, de modo que todos los lunes u otro día de la semana tienen las mismas oraciones. Entonces le vamos a dar gracias a Dios porque termina el día, ¿sí? Y terminamos completas con el cántico de Simeón, ¿sí? Que él también en ese cántico se despide, hace esa oración que dice: mis ojos han visto al Salvador, ¿sí? Puedo morir. Entonces es también nosotros nuestra despedida del día, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esta oración al final del día como despedida de ese día final para nosotros. Entonces, aquí vemos en este tema cómo las oraciones son muy importantes y los salmos son oraciones. Pues, la iglesia sigue usando los salmos como una oración oficial. Ya lo vimos como para hacer un himno, una alabanza a Dios, podemos rezar un salmo. Para hacer una petición podemos rezar un salmo. Y para hacer una acción de gracia podemos rezar un salmo, ¿no? Entonces, nuestra iglesia sí tiene vivo ese diálogo con Dios por medio de los salmos. Vamos a terminar este tema con la oración, con una oración que está precisamente dentro de la liturgia de las horas. Por si esta oración en la liturgia de las horas se
celebra a un santo, a San Josafat. Entonces, esta oración es de ese día cuando celebra aquel santo, y vamos a terminar con esta oración. Aviva, Señor, a tu iglesia, aquel fuego del Espíritu Santo que impulsó a San Josafat a dar la vida por su pueblo, y haz que también nosotros, fortalecidos por el mismo Espíritu y ayudados por la plegaria de este santo, estemos dispuestos, si es preciso, a dar la vida por nuestros hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.